continuar en la predicación de la palabra de Dios, en la exposición de las Escrituras, considerando lo que iniciamos el domingo pasado, como tema para estos próximos domingos en la escuela dominical, acerca de la humildad y la soberbia, acerca de la humildad y el orgullo. Una serie que hemos comenzado titulada Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una escritura que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. El orgullo y nuestro gran problema. Ese es el título de nuestro estudio de esta mañana. El orgullo y nuestro gran problema. Es lógico que antes de empezar o antes de comenzar a hablar acerca de esa condición en la cual Dios otorga su gracia y su favor, que es la humildad, es normal que primero hablemos de nuestra primera condición, la que hemos venido la que ha venido a traer confrontación entre Dios y nosotros, a saber, la soberbia, nuestro orgullo. Así que vamos a estar tratando en estos primeros mensajes acerca de este mal que reside en nosotros, que es el orgullo, que es la soberbia. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedir del Señor la ayuda. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos santificar tu nombre, honrando tu palabra y exponiendo, Señor, tu verdad ante tu pueblo. Nosotros te rogamos en nuestra debilidad que tú nos ayudes para que podamos tener mentes disipadas del error, disipadas de ideas, filosofías, de argumentos y excusas que nos impiden, Señor, escuchar tu palabra con humildad. Ayuda al que predica, también te rogamos que tú ayudes a tu pueblo. Y tú, en tu gracia, como hemos cantado, Señor, quieras derramar sobre nosotros lluvias de gracias para que podamos ser edificados y transformados en la imagen de Jesucristo. Necesitamos, oh Padre nuestro, tener una transformación en nuestro corazón. Tu iglesia necesita, Señor, ser edificada, ser sabia, ser conocida en los asuntos eternos que tú nos concedes en esta mañana. Ayúdanos, te lo suplicamos, por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, al meditar en la altivez del hombre, en el orgullo del hombre, en la soberbia del hombre, según nos enseña la Biblia, nos damos cuenta que nos lleva a un terreno en el que un tremendo conflicto se está llevando a cabo diariamente en la vida de todo hombre y de toda mujer. Considerar lo que es la altivez en el corazón humano, que es lo que vamos a estar haciendo en estos domingos siguientes, arroja una luz importante sobre aquel enfrentamiento intenso que el hombre sostiene contra el todopoderoso Dios, contra su Creador y contra aquel que sostiene y provee para él todos los días de su vida. Es un enfrentamiento totalmente desproporcionado entre Dios y el hombre. El hombre es nada ante Dios. El hombre es polvo ante Dios. El hombre es langosta ante Dios. Hay muchas descripciones en las cuales el hombre, por medio de su palabra, describe esa pequeñez, esa insuficiencia, esa nada del hombre ante Dios. Y este enfrentamiento que tiene el hombre contra Dios es desproporcionado. Desproporcionado. ¿Qué va a hacer el hombre contra el Dios eterno? ¿Cómo prevalecerá en pie el hombre levantando guerra contra este Dios todopoderoso? Pero es esta la locura a la que nos lleva el orgullo y la altivez en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada hombre vivirá apoyado en su poder y en sus habilidades, en sus razonamientos, en sus propios consejos, para confiar en sí mismo y tratar de alcanzar el bien y la dicha en esta corta vida que él tiene aquí de este lado de la gloria. O por el contrario, él vivirá apoyado en Dios, en su palabra y en su obra para buscar aquello que él aspira en esta vida y aquello que Dios le quiere dar para la vida venidera. Este es el gran conflicto de fondo que se lleva a cabo en cada corazón. En cada corazón. Lo que está detrás de esto es la altanería del hombre o la humildad del hombre. El día anterior nosotros estuvimos repasando ejemplos de la realidad de este enfrentamiento y de lo que afirma nuestro texto escogido como encabezado. El orgullo, nuestro gran problema. Añadamos otra idea
El orgullo en el hombre no solo nos habla del tremendo conflicto que éste sostiene contra Dios, contra su Creador, no solo hace que Dios se ponga en orden de batalla contra él, ¿se acuerdan? Dios resiste, Dios está oponiéndose como un guerrero en batalla contra el hombre, sino que el orgullo y la altanería de la mente humana podríamos decir que es la raíz de todo gran mal que reside en el hombre caído. Y por supuesto que este gran mal, esta gran raíz, abre la puerta a muchos otros grandes pecados que hay en el hombre. Y todos estamos muy, pero muy expuestos a este pecado, muy expuestos. Ya decía Agustín de Hipona, el orgullo fue la esencia del pecado de Adán y la esencia de todo pecado general. Veamos algunas pruebas de esto en la palabra de Dios, el orgullo como nuestro gran problema en nuestra vida. Vamos a mirar los orígenes, el principio, cómo se establece, cómo se vino a originar este orgullo en el corazón y en la mente del hombre. No vamos a ir a Génesis, vamos a una escritura que está en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 17. Ezequiel 28, del 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hay autores que ven como algo muy difícil explicar este texto o añadirlo o darle como marcas del diablo. Y lo interpretan como referido más bien a Adán, más que al diablo, el cual el rey de Tiro está imitando. Es lo que está haciendo como esa imitación, hablando acerca del rey de Tiro, pero dando la imitación de lo que fue Adán, de la perfección de Adán. No es nuestro asunto aquí, no es lo que nosotros vamos a tratar, pero sirve para presentar cómo apareció el mal en la creación. La perfección y la hermosura eran las marcas de esta criatura según salió de las manos de Dios cuando lo creó. Y así anduvo hasta que fue lleno de iniquidad y pecó, según el versículo 16. ¿Y qué le llevó a tal punto? ¿Qué cosa hizo que para llenarse de iniquidad? Dice el versículo 17, léanlo conmigo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se enalteció. Se subió a un lugar que no le correspondía. Este no es el caso de la iglesia de la Odisea, ¿te acuerdan? Como describimos esta iglesia, hermanos, que se engañaba a sí misma diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo tuvo que venir a quitar ese engaño trayéndole a la realidad del estado que se encontraba esa iglesia, diciéndole: no, en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia se estaba engañando a sí misma al decir estas cosas de sí, pero no es así en nuestro pasaje aquí de Ezequiel. La perfección y la hermosura eran las marcas de esta criatura según salió de las manos de Dios que la creó. Su hermosura, sus dones, su grandeza eran tales que no sabemos cómo ocurrió. No podemos explicar cómo pasó esto, siendo ellos tan hermosos, tan capaces, tan llenos de dones. Este es el misterio.
¿Cómo le llevó a pretender y aspirar a lo que a él no le correspondía? ¿Cómo pasó siendo él así? Se lo tenía todo. Dice el Salmo 8, versículo 4 y 6 lo siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre lo tenía todo absolutamente. ¿Cómo le llevó a pretender y aspirar lo que no le correspondía a él? Dice un poco más arriba, en ese pasaje de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, lo siguiente. Léanlo conmigo. Dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Qué interesante esto. Él se puso en el lugar de Dios y él ha puesto su corazón como corazón de Dios. Algunos han llegado a afirmar, por las palabras que nosotros leemos en este pasaje, que este príncipe de Tiro, representando a Adán en su totalidad, porque él era hijo de Adán, era nacido de Adán, sin dudas es también, dicen algunos, que es sombra del anticristo por sus palabras. El hombre inicuo, aquel que se alzará en el final de los tiempos y será destruido con el resplandor de la gloria del Hijo de Dios, Jesucristo, en su segunda venida. No lo sabemos. Es posible que así sea, que este texto esté apuntando también a ese hombre. Pero lo que sí sabemos es que le vino a la cabeza, le subió a sus pensamientos asaltar el lugar de Dios. Tomar el honor que solo a Dios le corresponde. Aspirar a estar en el trono de Dios. Esta soberbia fue lo que produjo que se corrompiese su sabiduría. Se corrompió su sabiduría. Lo que él pensaba, lo que él razonaba de una manera, ya se corrompió. Él ya no pensaba igual. Y le llevó a pretender, a situarse en el lugar y en la posición de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Vayamos a otro texto. Está en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo del 12 al 13. Versículos 12 y 13. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este es otro pasaje, hermanos, que nosotros solemos tomar para referirnos al mismo Satanás. Pero no es a él a quien se describe de manera directa esta descripción, sino al rey de Babilonia. Hacia él está describiendo este pasaje. Todo este capítulo 14 de Isaías es como un proverbio de escarnio al rey de Babilonia. Miren el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hay un escarnio allí, palabras de escarnio hacia este rey de Babilonia. Y se lo describe en el versículo 12 como lucero, literalmente estrella de la mañana, hijo del amanecer. Hijo del amanecer. Versículo 4 y 6, miren cómo corrobora que está hablando acerca de este rey. 4 y 6, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Ven allí? Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Esa era la labor diabólica de este rey en su tiempo. A él se refiere. Lucero, literalmente estrella de la mañana, hijo del amanecer. Con estas palabras se contempla al rey de Babilonia en toda su arrogancia,
en toda su arrogancia. Era común entre los reyes antiguos ser considerado como seres divinos, como dioses. Y el atribuirse divinidad para sí mismo era una costumbre entre estos reyes paganos. Algunos sugieren que este rey tipificaba o era una analogía, sí, de Satanás. Pero la Escritura está apuntando a este rey, a uno que tenía como una luz propia, esa estrella, en su arrogancia. Escribió William MacDonald en su comentario: en el desarrollo de la canción, el tema parece expandirse de la caída del rey de Babilonia a la caída del que le fortalecía a él, Satanás, Lucifer mismo. Este lucero, hijo de la mañana, fue arrojado del cielo por aseverar con orgullo su propia voluntad por encima de la de Dios. Este himno fúnebre va dirigido, es cierto, al rey de Babilonia, y al poder diabólico que le daba energía a él, y a todo lo que representa los poderes orgullosos, soberbios y hostiles a Dios y a su pueblo. Cuando la altivez de espíritu tomó su grandeza y hermosura que posee para exaltarse a sí mismo, corrompió y pervirtió todas las cualidades del ser. Porque ya no eran para servir a Dios. Toda esa hermosura, esas cualidades, ya no eran para servir al Dios que lo creó, sino para pretender hacer y estar donde corresponde a Dios y solamente a Dios. Así que, sea Adán, sea los poderosos reyes de la tierra, sea Satanás, sea el mismo anticristo, seas tú o sea yo, el problema principal de toda criatura ha sido siempre el mismo: usurpar el trono de Dios, usurpar el trono del Altísimo, pretender tomar el lugar que solo a Dios le corresponde. Siendo hombres, siendo criaturas suyas, todos nos hemos enaltecido y hemos querido en nuestra soberbia ser Dios, ser Dios. Y hemos puesto en nuestro corazón, como lo dijo el pasaje, como corazón de Dios. Así apareció el pecado, y esta es la esencia de nuestro pecado. Ponemos nuestro corazón como el de Dios, como ese rey de Tiro. Y nosotros somos lo que reinamos en nuestra vida. Y nuestra razón es la que prevalece. Y nuestra sabiduría es la que explica la vida. Y sabe hallar el bien que nosotros buscamos por ella misma. Pero si nuestra sabiduría, hermanos, si nuestra propia razón está corrompida totalmente, ¿cómo podemos confiar nosotros en nosotros mismos, en nuestra razón, en nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O será que por tener una naturaleza corrupta, será que nosotros por ese motivo ya no podemos confiar en Dios, que es infinitamente santo, que es infinitamente sabio y que es infinitamente justo? ¿Será que nuestra corrupción que no nos deja acercarnos a Dios? ¿Y es en nosotros que venimos a poner nuestra confianza? Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Salmo 50, 17, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Nuestra mente tiene gran afinidad a la mente de Faraón, descrita allí en Éxodo capítulo 5 versículo 2, que no reconoce a Dios, el cual nos habla por su palabra y nos da de sus mandamientos. Él dijo, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Él tenía un concepto de sí mismo como el único Dios en la tierra. ¿Quién es ese otro Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dijo él. Qué arraigada está en todos nosotros esta postura de nuestra mente, ¿verdad? Que es la altivez delante de Dios, la altivez. Y esta postura va dirigida contra Dios, porque nosotros tenemos algunas cualidades y capacidades y dones y pertenencias y escalamos a una posición superior por ello. ¿Por qué se corrompió el corazón del rey de Tiro? Porque él era esplendoroso por su belleza
lo llevó a él a la altivez de corazón. Y no le damos la gloria a Dios, ni la gratitud, ni la adoración, ni la honra, como el dador de todas esas dádivas buenas que nosotros recibimos. Lo que hizo Adán y Eva, el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el que Dios les prohibió, ellos lo hicieron para decidir y organizar sus vidas independientemente de Dios, no siendo llevados por los mandatos de Dios, ni siendo guiados por su sabiduría. Esta viene a ser la inercia, de nuestra propia mente natural, vivir en independencia de Dios. Es algo natural en el ser caído. Este fue el principio de los pecados, el principio del pecado, y donde aparecieron todos los demás pecados, el independizarnos de Dios. Así cayó el diablo, pretendiendo subir a lo más alto, y así tentó al hombre y logró que éste también cayera, dando así entrada al pecado sobre toda la creación de Dios. Y este es el principio también que actúa en la mente de todos nosotros, hermanos. La altanería. La altanería. Somos dados a la altivez de espíritu, a la altivez de corazón. En nuestra mente nos ponemos fácilmente muy por encima de lo que no nos corresponde. Muy por encima de Dios, muy por encima de los demás. Subimos a posiciones que solamente le corresponde a Dios cuando nos ponemos a juzgar a los demás. ¡Qué altivez! El orgullo y la altanería hizo de aquel gran ángel de Dios, Lucifer, aquel que era sello de la perfección y acabado en perfecta hermosura, lo hizo un ser perverso con todo su poder, con toda su sabiduría, con toda su hermosura, corrompida de pies a cabezas. Ese es el mismo principio que actúa también en nuestra mente. Cuando Dios da honra, cuando Dios da capacidad o belleza a una de sus criaturas, demasiado a menudo, con frecuencia, esta criatura se envanece con un orgullo loco y perverso, en vez de rebajarse a sí misma en adoración y en agradecimiento a Dios por lo que recibe. Es un don natural, por decirlo de alguna manera. Así ocurrió con Satanás, con Adán en el Edén, con reyes y otra gente desde entonces. Todos debemos tener cuidado porque el orgullo es un pecado insidioso que mora en los corazones de todos los hombres. El hombre natural busca ocupar el lugar de Dios. Seamos prontos, hermanos, en reconocer que Dios distribuye soberanamente dones y capacidades conforme a su buena voluntad y que no tenemos nada aparte de lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos en una posición de prosperidad, cuando nos encontremos en una posición de prestigio, resolvamos servir humildemente en su gracia en Cristo para la gloria de Dios únicamente. Nuestro segundo punto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que hay en el hombre que le lleva a desviarse? A no iniciar o interesarle la búsqueda del Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que inicia en el hombre? Él no va en busca del Dios único y verdadero, al Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que inicia esta no búsqueda del hombre de Dios? Sí, podríamos decir que generalmente es el pecado. Es así. Por causa del pecado, el hombre da la espalda a Dios. Pero ¿habrá algún pecado concreto como el gran móvil, lo que marca el hombre para no buscar a Dios? Escucha lo que dice en el Salmo capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por la altivez de su rostro, él no busca a Dios. El texto lo indica, es la altivez de su rostro el móvil, el motivo principal por el cual el hombre no busca a Dios. Esta manera de pensar en sí mismo es la que lleva a pensar que el hombre es suficiente para muchas de las grandes cuestiones de su vida. Él lo lleva al hombre, este estado de mente, a prescindir de Dios. No es que lo borre de su mente. No es que el hombre no tenga a Dios en su mente en sí mismo como Dios. No significa eso, que él no sabe. Tú le preguntas y él no conoce, no sabe que es Dios. No se refiere a eso. Sino que piensa acerca de Dios y asume a Dios sin que éste se meta mucho en las cosas de su vida. No hay Dios en ninguna de sus decisiones, es lo que está diciendo. No tiene en cuenta a Dios.
Esto es lo que tanta gente tiene en sus mentes acerca de Dios. Piensa en Dios, pero no lo busca. No lo busca. ¿Y saben por qué? Porque no pueden confiar en ese Dios que tienen formado en sus propias mentes. No pueden confiar en el Dios que ellos se imaginan. ¿Por qué? Porque ese Dios no existe. No existe ese Dios en sus mentes. Es solo un producto de la imaginación de ellos. Nadie puede confiar y recibir ayuda o recibir amparo o protección de una mera imaginación, ¿verdad que no? Ellos no buscan al Dios vivo y verdadero. Ellos se apoyan en un Dios que se inventa y no van a recibir nada de algo que es imaginación. Es una mera imaginación. En su propio engaño, en sí mismos, es quien en realidad están apoyándose y confiándose. No necesitan a Dios realmente, por ejemplo, para explicar la vida. No necesitan a Dios, pues explican perfectamente el origen de todas las cosas al margen de Dios. La ciencia tiene muchas teorías que se contradicen, casi todas ellas, pero tienen muchas teorías acerca de las cosas de la vida y no necesitan a Dios para resolver eso o para descifrar eso. No necesitan a Dios para conocer a Dios tampoco. No necesitan a Dios para conocer a Dios. No, por medio de nuestras propias supermentes, nosotros somos suficientes para conocer al ser de Dios y poder explicarlo incluso. No necesitamos que Dios se revele para poder conocer a Dios. No nos hace falta. No necesitamos a Dios para poder conocer a Dios. Tampoco necesitan a Dios para llegar hasta Dios. Tienen muchos caminos aparte de Dios. No necesitan a Dios para llegar hasta Dios. Tienen muchas buenas obras, así también como una justicia propia. No necesitamos de Dios para llegar hasta Él. Nosotros llegamos por nuestra suficiencia. No necesitan de Dios para resolver los grandes problemas o males de sus propias vidas diariamente. No lo necesitan. ¿Saben cómo resolver los problemas de matrimonio? ¿Lo saben? ¿Saben cómo criar a sus hijos? ¿Saben cómo honrar a sus padres? Esos problemas diarios que ellos tienen en su vida, ellos no necesitan a Dios para resolver tal cosa. ¿Saben cómo tratar a su prójimo? ¿Saben cómo tratar la muerte? No necesitan de Dios para resolver esos grandes problemas diarios en su vida. La altivez del hombre le lleva a quedarse sin el Dios vivo y verdadero. Porque esta altivez le hace creer que no le hace falta, porque su descanso y su esperanza está en sí mismo, está en el hombre. Pero ciudades y naciones, hermanos, enteras pueden vivir movidas por la altivez. Ciudades enteras. Y ese es nuestro tercer punto. Dios nos describe a ciudades enteras andando bajo el poder de la soberbia. Y estamos hablando de la ciudad, por ejemplo, de Sodoma. Dio evidencia de esto el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. 2 puntos. La soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cuál fue el problema de esta gran ciudad? La soberbia. No tener en cuenta a Dios. Sabemos de los pensamientos de los hombres de esta ciudad, ¿verdad? Conocemos bien el pecado de esta gran ciudad, que fue destruida por Dios. Sabemos cómo vivía para dar pie a sus placeres. Pues bien, ¿qué es lo que le llevaba a hacer esto? Que le facilitaba esta manera de pensar y de vivir, que conllevaba todos estos pecados atroces delante de Dios, hasta llegar al punto que Dios tuvo que destruirla. La soberbia. La soberbia. Esto es, tenían poco a Dios. Ellos confiaban en sí mismos. Y aún naciones completas son así descritas. Una ciudad como Sodoma, pero una nación entera es así descrita por Dios, como Moab, la nación de Moab. Jeremías 48, versículo 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Wow, a esta la describe con toda la referencia del orgullo. Soberbio, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Una nación entera.
Jeremías también describe a la nación de Edom. Jeremías 49, versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Tu arrogancia te engañó, tu soberbia de corazón. O Egipto, Ezequiel capítulo 30, versículo 18. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Por último, la misma ciudad de Dios, Judá y Jerusalén, en el tiempo de Jeremías, esta era caracterizada por un tipo de corazón así. Capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. El pueblo de Dios, lleno de soberbia y lleno de arrogancia. Ciudad de naciones enteras bajo el desagrado y el castigo de Dios a causa del pecado de la soberbia, de la arrogancia, el orgullo, la altivez y el enaltecimiento de corazón. A la luz de todo esto, debemos de pensar lo fácil que es para la mente humana enaltecerse. Y cuando lo hace, es para ponerse en contra de Dios, su creador, y robarle a Él la gloria que Él le debería dar. Dios nos da, como a estos pueblos, algunos honores, algunas cualidades, alguna fortaleza o algún entendimiento, y esto fácilmente se nos sube para venir a prescindir de Dios y confiar en nosotros mismos. Prescindir de Dios y no temer su palabra, no temer sus amenazas allí. Debemos de velar y tener mucho cuidado, hermanos, con este pecado. Y así viven muchos alrededor de nosotros. Así viven familias enteras, ciudades y pueblos, aún naciones completas en este pecado de arrogancia y de soberbia. La cuestión está en que si esta altanería está tan pronta en nuestra mente, ¿qué podrá estar haciendo en nuestra vida? Si está allí, algo tiene que estar haciendo en nuestra vida. Donde está afectando en nuestros pensamientos tendrá repercusiones en nuestro caminar, sí o sí. Sí o sí. Es allí donde comienza. Enaltecerse va en nosotros por nuestra naturaleza caída. Es engañosa y por lo tanto actúa solapadamente. Y muchas veces nosotros ni siquiera podemos percibir esa arrogancia y esa altanería que ya estamos teniendo. Y eso se ve en nuestras actitudes, se ve en nuestras acciones, se ve en nuestro andar. Que podamos orar como el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí capaz de admitir que contiene este gran pecado? ¿Sí? ¿Tú eres capaz de admitir que tú contienes este pecado? ¿Alguien es capaz de confesar que padece este gran mal en su corazón? Hablar un remedio, hermanos, para este gran mal. Somos así. Tenemos esto en nuestro corazón y muy fácilmente se levanta y actúa. ¿Habrá algún remedio para este mal en nosotros? ¿Que aborrecemos si eres cristiano? ¿Que aborreces con todo tu corazón esta actitud? Y esto nos lleva al último punto. Punto número 4. El Evangelio es el remedio diseñado por Dios para derribar la soberbia del hombre y traerlo a la humildad. El Evangelio. La altivez de la mente en el hombre es tan común, está tan extendida y es tan nociva en el hombre que el Espíritu de Dios nos ha dado el Evangelio. De forma que vaya dirigido contra la soberbia humana para poder abatirla. Y que el hombre pueda humillarse ante Dios su Creador y sea librado así de las tinieblas en las que él vive engañando a sí mismo. Y del error por donde va por causa de la altivez
de su mente, el Evangelio. El Evangelio. Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos dice que él venía enseñando la mente y la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, donde se nos ha dado a conocer la palabra de Dios. Dice que derribando argumentos de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está Pablo enseñando acerca de la mente de Dios, del corazón de Dios, acerca del conocimiento de Dios. Pues esto forma el armamento poderoso de Dios para poder destruir fortaleza y derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, es el móvil que Dios usa. La altivez del hombre construye fortalezas, nos dice el versículo, y construye torres desde donde se dispone a luchar contra Dios, defenderse para no venir a la obediencia a Cristo. Y la pregunta es, ¿y cuáles son esos castillos? ¿Cuáles son esas torres? ¿Cuáles son esas fortalezas que construye el hombre para esconderse detrás de ellos, de Dios, para resistirlo? ¿A qué se refiere a esas fortalezas? Pues se refiere a las ideas, se refiere a las razones, a las filosofías, a las ideologías, a los pensamientos, a los argumentos, a las excusas, etc. Es por altivez de la mente del hombre que se pone a luchar y a oponerse contra Dios. Y levanta fortalezas, ideas, argumentos, excusas, para no venir al conocimiento de Dios. Y la palabra es lo que Dios usa para derribar todas esas defensas y castillos en lo que el hombre resiste a Dios. Y así lo trae a la humildad para que reciba la palabra de Dios, para que reciba el Evangelio de Cristo. Esos son los poderes y armas de Dios para esa destrucción de esas fortalezas, toda altivez contra el verdadero conocimiento de Dios y el verdadero conocimiento del hombre mismo. Es por eso que nosotros debemos orar a Dios, hermanos, para que Dios extienda el Evangelio de Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que pone en acción su fe. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. No armas carnales. No, Dios no usa nada de eso. Es el Evangelio para derribar esas fortalezas, esos pensamientos que los tienes esclavizados y cautivos. Y no pueden venir al conocimiento de Dios. No pueden venir a buscar a Dios. Debemos orar al Señor para que su Evangelio se extienda y rompa esas fortalezas. Dice Hendrickson, la necesidad más urgente e imperativa del alma no es el renombre terrenal, sino la paz, el gozo, la gloria para hoy, para mañana y para el futuro sin fin. Comparado con el poder de Dios, cuán débil es el poder de cualquier otro ejército terrenal. Los ejércitos terrenales destruyen, mas el Evangelio salva. Es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué quiere decir salvación? Dice Hendrickson. En los escritos de Pablo significa, en lo negativo, rescatar al hombre de la consecuencia del pecado, de la culpa, de la contaminación, de la esclavitud, del castigo, que es la ira de Dios y la muerte eterna. Eso es lo que hace el Evangelio salvando al hombre, rescatarlo de todas estas cosas. Y en lo positivo, llevar al hombre a un estado de justicia, de santidad, de libertad, de bienaventuranza, que es la comunión con Dios, el amor de Dios derramado en su corazón y la vida eterna que Dios da por pura gracia. Ser salvo significa entonces, sigue diciendo Hendrickson, quedar emancipados del mal más grande y ser puestos en posición del bien más grande. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, al presente y al futuro sin fin. La justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas. El estado de salvación es opuesta al estado de perecer o de estar perdidos. Es por eso que nosotros necesitamos el Evangelio de Cristo. No hay nada en el Evangelio que sea irrazonable para el hombre. No hay nada que sea irrazonable. Él levanta argumentos e ideas que van en contra de Dios. Nada que sea contrario a su razón propia. Sí, es cierto que hay muchas cosas que superan la mente humana en la palabra de Dios, pero nada que
que es ridículo o que es irracional a su pensar. No lo hay. Él no lo encontrará. Tanto como la creación, como la persona de Dios, la persona de Cristo, sus atributos, la salvación de Israel, de los pecadores, todas estas cosas el hombre lo puede recibir, lo puede percibir, puesto que no es contrario a su razón. Pero lo que sí es contrario es a nuestro enaltecimiento. La palabra de Dios es contraria a nuestra altivez. Es la soberbia innata de nuestra mente lo que nos trae problemas para recibir lo que Dios dice de sí mismo y nos ha dicho cómo Él es y cómo Él obra en este mundo. La creación misma, hermanos, humilla al hombre. La creación humilla al hombre y lo coloca en la posición de tener que dar cuenta ante Dios su Creador. Y este es el problema, por eso prefiere otra teoría que le deje pensar que Dios está lejos y está desconectado de todo lo que Él ha creado. La creación nos humilla. La persona de Dios, su Trinidad, la persona de Cristo, Cristo como Dios y como hombre, humilla al hombre porque le aclara lo grande que es Dios y le aclara que Él no es grande como Dios. La soberanía de Dios para actuar en este mundo y para salvar a los escogidos humilla al hombre porque le recuerda que Él no es el Señor que decide las cosas, ni su salvación, sino Dios mismo. La soberanía de Dios humilla al hombre. Y esto es lo que le trae dificultades para recibir esta enseñanza, a saber, su soberbia, su altivez en su mente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Mateo 11:25. A esos sabios, a esos entendidos que arman sus ideas y razonamientos, sus filosofías, para no recibir este testimonio de Dios, Dios los deja que ellos sigan en sus ideas, que sigan en sus razonamientos oscuros, en sus teorías, y así nunca llegarán a conocer la verdad del mundo en el cual ellos viven. Nunca. Ni de la cual es su verdadera condición propia ante Dios. Nunca vendrán a conocer eso. Ni cómo podrán acercarse a Dios, ni cómo pueden ser dichosos ante Él. No pueden. ¿Por qué motivo? Porque esas cosas que Dios revela ¿son irrazonables? ¿Es por ese motivo? No, sino porque en su altivez no pueden recibir lo que Dios ha declarado. No pueden. Están luchando constantemente contra la palabra de Dios. Los niños, aquellos que se pueden humillar, esos sí, esos que pueden dejar sus ideas, que pueden dejar sus teorías a un lado, esos que pueden oír lo que Dios dice y declara, son los que vienen a recibir tales cosas de parte de Dios. Eso sí, estos podrán acceder a la verdad que Dios ha declarado en las Escrituras. Y si el gran problema que mete al hombre en tantas miserias es ese orgullo que corrompe nuestro entendimiento y afrenta contra Dios. Si el problema es ese, ¿de dónde vienen todas las religiones, hermanos? ¿De dónde vienen todas las religiones? ¿De dónde salen todos estos dioses que se hacen los hombres? ¿De dónde vienen? Que no se atienden a lo que Dios dice en las Escrituras por sus profetas y por sus apóstoles, sino que de su propia mente lo inventan y lo desarrollan y luego van y se postran ante ellos. Estas son las bases de donde surgen las herejías, de donde surgen las religiones. Pero ¿cuáles son las bases según las Escrituras de la verdadera religión? Dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No queremos escuchar los fundamentos de Dios. Queremos poner nuestro propio fundamento, nuestros propios dioses, que nos salven y que nos sirvan. Calvino dijo: he aquí de donde han venido todas las herejías que han habido siempre, que este orgullo está tan arraigado en el corazón de todos los hombres que cada uno siempre quiere ser maestro y doctor, mientras debemos ser todos discípulos. El Evangelio, el mensaje de nuestra salvación.
Es sencillo de entender, muy sencillo. El mensaje del Evangelio nos dice que como somos pecadores, déjame ver si tú lo entiendes. El mensaje del Evangelio anuncia que como somos pecadores, no podemos acumular méritos para lograr nuestro perdón y nuestra salvación. Eso lo anuncia el Evangelio. No tenemos méritos para salvarnos. No podemos cubrir las demandas de lo que Dios nos pide para limpiar los pecados que nosotros hemos cometido ante Dios. No podemos. Es sencillo, ¿verdad? El mensaje es sencillo. Para el hombre es imposible alcanzar el perdón de sus pecados y el obtener la justicia y la vida eterna por sí mismo. No puede. Tiene que depender de Dios. Lo anuncia el Evangelio. Dice el Salmo 49, 8 y 9. Porque la redención de su vida, hablando del hombre, es de gran precio. El valor para pagar la vida del hombre, el rescate del hombre, tiene que ser de gran valor, de gran precio. Y no se logrará jamás. En el hombre mismo no se logrará jamás, dice el Salmo. Versículo 9. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El hombre no tiene con qué pagar su salvación. El precio es muy elevado. Comenta Charles Spurgeon, porque el rescate de su vida es demasiado caro y nunca le bastará. En este juicio las lágrimas no prevalecerán, las oraciones no serán escuchadas, las promesas no serán admitidas, los arrepentimientos vendrán demasiado tarde y en cuanto a las riquezas, títulos honoríficos, cetros y diademas, no le servirán de mucho en ese terrible día del juicio de Dios. El Evangelio anuncia que no tenemos cómo pagar nuestra salvación. Pero Cristo sí la puede lograr. Cristo la puede lograr. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida del Hijo de Dios. Allí es donde podemos ser salvos. Por la entrega de la vida de Dios, del Hijo de Dios. Donde hay problema para asumir esto es en esas ideas altas de nosotros mismos que no nos dejan recibir esta verdad. El hombre quiere hacer algo, debe hacer algo, no puede ser tratado como un inútil, no, como un incapaz, alguien completamente perdido e incapacitado para lograr su salvación. El hombre no quiere admitir eso. Ahí es donde está su gran obstáculo. ¿Cuál obstáculo? En el requisito que Cristo plantea de negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y sígame. Esto el hombre lo entiende. El hombre lo entiende. Y que de esa forma será grandemente recompensado, que dejando todo para seguirle a Cristo, Él tendrá 100 veces más de lo que tiene aquí. Él entiende eso. El problema no es el entendimiento del hombre. Predicando, déjame darte como ilustración una vez más. Predicando a mis compañeros de trabajo, una de las preguntas que yo le hago siempre después de predicar el Evangelio es, ¿has entendido las cosas que tú acabas de escuchar? ¿Has entendido el mensaje que yo te acabo de dar? Yo les pregunto. Y ellos me responden que sí, que lo han entendido, que sí, que se entiende. Se entiende. Pero acto seguido ellos me dicen, pero no lo comparto. Literalmente, pero no lo comparto. Yo no lo veo así, me dicen. Yo no lo veo así. No puede ser así. No es así. Lo entendemos, pero nuestra mente arrogante y altanera discute eso. Discute eso y quiere buscar una fórmula mejor o un camino más idóneo para llegar hasta Dios. Es altanería, es arrogancia. No recibir lo que Dios da para su salvación. Ahí está la altivez operando en nuestra mente, que nos lleva a elevar a la altura de juzgar incluso la palabra de Dios. Juzgar lo que Dios ha dicho. Lo que nos parece más conveniente o razonable o no a nosotros. Cuando es ella la que tiene el poder y la autoridad para juzgarnos a nosotros, la palabra de Dios. Nos eleva a una posición para evaluar a Dios y lo que Él ha dicho o lo que Él hace cuando nosotros somos como un vaso en manos del alfarero.
Cuando el vaso de barro, le puede decir al alfarero cómo tiene que hacer las cosas. Ahí está la altivez, ahí está la soberbia. Y así la mente no humillada no puede ni recibir a Dios, no puede recibir a Cristo para dar la salvación para Él y guiar a ese por el camino de la vida. Él no puede conocer la verdad que nos ha dado ni su voluntad de parte de Dios. No la puede conocer. Son sus propias ideas y caminos aquellos que Él oirá. Es eso lo que Él seguirá y hará. Tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo como niños y así oír el mensaje de Dios. Yo no sé si tú alguna vez has contado una historia a un niño. ¿Has contado alguna vez una historia a un niño, una historia inventada por ti y tú has visto cómo el niño te mira? ¿Has visto cómo él te escucha? Cómo él está como creyendo todo eso que está, esa historia, esa fábula que tú le estás contando. Tenemos que ser como niños, hermanos. Tenemos que ser como niños ante la palabra de Dios. Recibirla con humildad. La crianza de nuestros hijos, por ejemplo, esconde un alto componente de trato con su altanería, con su altivez. No nos olvidemos que estamos tratando con niños que tienen corazones altivos. Es con eso que estamos tratando. Les lleva a colocarse en una posición que no debieran, a asumir un papel que no le corresponde a ellos. Y es necesario para ellos, pero también difícil el aprender a ser humildes, a ocupar esa posición que les corresponde y a tomar de nosotros los padres la enseñanza que ellos reciben diariamente. Ellos tienen que aprender a tener ese corazón. Para nuestra adoración, por ejemplo, a Dios, ya voy terminando, solo un corazón humilde podrá darle a Dios el honor, la gloria y gratitud que le debemos. Un corazón así recibe lo que Dios le da y depende de Dios. Depende de Dios. Pero una mente altanera privará a Dios de la debida gratitud, honor y gloria. ¿Para qué? Para cuestionar a Dios y no ver a Dios. Él no tiene tan claro que todo el honor, la gloria, el poder y la sabiduría se le deben dar a Dios y solamente a Dios. ¿Quiénes son los que podrán entender mejor la mente de Dios, hermanos? ¿A través de quiénes Dios se mostrará y hará su obra entonces? Pues la hará a través de los humildes. A través de los humildes. Miren en las Escrituras cómo antes de usar Dios a un hombre o una mujer, primero los hace más humildes. Primero Dios los capacita en su corazón la humildad antes de poder usarlos. Sin embargo, las contiendas y las tristezas, el mundo y la carne se verá y vendrá como resultado de que son altaneros y soberbios. No saben, no pueden oír debidamente la palabra de Dios, porque los soberbios serán sabios en su propio entendimiento. Es lo que ellos piensan y entienden, y con eso se quedan. Pero ¿quiénes podrán recibir el consejo y la enseñanza? Los humildes. Solamente los humildes. Dios nos ayude, hermanos, a aprender de Cristo, que era manso y que era humilde de corazón. Dios nos dé luz para que nosotros podamos comprender dónde está la altivez en cada uno de nosotros, escondiéndose en aquellos resquicios de nuestro corazón que muchas veces no podemos percibir, para que nosotros podamos mortificar este pecado en nosotros, que nos enfrenta a Dios y nos hace un problema para la iglesia, para nuestra familia y para estar delante de los hombres. Dios nos dé ser hombres y mujeres humildes que puedan oír la voz de Dios y puedan hacer su obra conforme a la voluntad que conocemos en su palabra y sujetándonos a ella. Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Vamos a dar gracias al Señor.